Recibo un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Es para mí motivo de alegría nuevamente dirigirme a cada uno de vuestros hogares o donde quiera que se encuentren para poder meditar un momento de la palabra de nuestro Dios. Para ello vamos a hacerlo como siempre acostumbramos iniciar nuestros devocionales, así que los invitamos para que nos acompañen a una oración al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos por las bendiciones recibidas hasta este momento, porque su mano poderosa nos ha guardado, nos ha sostenido, pero sobre todo porque su protección nos tiene hasta este momento con vida para poder meditar de su palabra. Le imploramos que abra las cámaras de nuestro entendimiento, que podamos comprender su meditación, el consejo que tiene preparado para nosotros y nos ayude para que podamos así emplearlo en nuestra vida práctica. Bendiga a mis hermanos y amigos que han de ver esta transmisión y les imploramos también que su bendición pueda morar en sus hogares. Gracias le damos por todas sus bondades y misericordias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad, en esta mañana de un día muy especial, el día sábado, vamos a considerar una meditación muy interesante. Vamos a continuar la secuencia de temas que se han desarrollado bajo la matutina, el Cristo triunfante. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad lleva por título: El sello exterior de Dios revela la fe interior. Como hemos venido estudiando durante estos días atrás, hemos estudiado la vida de un hombre que es ejemplo también para nuestras vidas prácticas, el ejemplo de este hombre Moisés. Si bien es cierto, en días anteriores estudiábamos acerca de que los métodos de Dios son muy diferentes a los que los hombres tienen. Hay muchos hombres que se someten a diferentes pruebas, a diferentes ambientes para poder moldear su vida, su carácter. Pero, sin embargo, los métodos de Dios son muy diferentes y aunque los hombres, o para los hombres parecieran que son muy hostiles, es el propósito de Dios de esa manera moldear nuestros caracteres. Vamos a leer el texto que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 26 y 27. Dice de la siguiente manera: Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y los libró, y libró nuestras casas. Ahora, si bien es cierto, en estos días anteriores hemos estado estudiando acerca de cómo el pueblo de Israel fue probado y cómo fue también castigado la nación de Egipto. Sin embargo, ahora vamos a hablar de algo muy, muy importante acerca de lo que sucedió referente, ¿verdad? A la conversión o al, vamos a llamarle así, al efecto que produjo como Dios se manifestó en esa última noche que pasaron en Egipto. Dice la matutina del Cristo triunfante: todo agente humano tendrá que decidir si unificar su carácter con el príncipe de la vida o con el príncipe de la oscuridad. Tomemos en consideración, ¿verdad?, lo que le sucedió a aquellos hombres que endurecieron su corazón y decidieron estar de parte del príncipe del mal, el príncipe de las tinieblas, y fue el gran castigo que ellos padecieron. Ahora, si servimos al pecado ante el tribunal de Cristo, recibiremos el galardón que corresponde al transgresor de la ley de Jehová. Es ahí donde nosotros debemos de pesar, ¿verdad? Si nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestra vida realmente nos hace acreedores de la muerte eterna o de la vida eterna, como Dios lo ha establecido para todos aquellos que son obedientes. También nos dice: el Señor Jesús ha de juzgar al mundo. Todas las invitaciones extendidas por un Dios lleno de gracia, pero que ha sido despreciado y rechazado, serán presentadas a cada persona y la sentencia decidirá el destino del alma para disfrutar el gozo eterno o ser castigada con el fiero elemento de la ira divina, poniendo de ese modo fin a la historia de los impíos para siempre. Ahora,
Pudiéramos nosotros decir, ¿y eso qué tiene que ver con el texto de introducción? Recordemos, hermanos, la Biblia nos decía, esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y los libró nuestras casas. Ahora, recordemos, ¿por qué la ira de Dios pasó por los egipcios y por qué libró a los israelitas de aquella mortandad que hubo en Egipto en esa última noche que el pueblo de Israel pasó en Egipto? Recordemos que aquellos que decidieron estar en contra de la voluntad de Dios, en contra, o decidieron oponerse a lo que Dios exigía en ese momento, recibieron el castigo divino. Ahora, si nosotros lo aplicamos a nuestro diario vivir, ahora en día se está pregonando acerca de la segunda venida de Cristo y muchas personas acceden a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucederá en el día de ajuste final cuando Cristo venga a dar la recompensa conforme a nuestras obras? Aquellos que ahora se están empeñando para desobedecer, para llevar la contraria a nuestro Padre Celestial, para despreciar el sacrificio de Cristo, entonces serán como los egipcios en aquella noche de mortandad que lamentarán su desgracia, pero será demasiado tarde. Ahora, aquel que esté esforzándose, que esté cumpliendo cada requerimiento del Señor, entonces será librado, así como los israelitas fueron librados, así como la mortandad pasó por encima de los hijos de Israel y libró las casas de la muerte, entonces así ha de librar el Señor a sus hijos en ese momento cuando estén recibiendo el castigo de la humanidad. Ahora, es importante entonces comprender la condición comunicada a los hebreos en Egipto la noche cuando los primogénitos fueron destruidos, noten esto, era que cada familia debía manifestar tal fe en el mensaje de Dios que los condujera a actuar en perfecta obediencia con las indicaciones que Él le comunicaba. Entonces, aquí viene, Moisés, Aarón se encargaron de dar lineamientos específicos a cada familia, en cada hogar, para que pudieran así tener la misericordia, el favor de Dios. Ahora, cada miembro de la familia debía reunirse en cada hogar hebreo. Allí habrían de comer la Pascua y con las pertenencias en sus manos, hacer todos los preparativos para su partida. Noten esto. Cada alineamiento que se le dio debían de ser cumplido al pie de la letra para que pudieran así obtener la benevolencia de Dios. Ahora, Dios habría de hacer una obra de juicio que conduciría a Faraón a entender que el Señor era Dios y fuera de él no había otro Dios. Entonces, y es por eso que Dios le comunicó a sus siervos para comunicar a todo el pueblo que debían de ser participantes de esa Pascua. Y todo aquel que siguiera los lineamientos entonces tendría la misericordia de Dios. El ángel de la muerte pasaría por alto en aquella casa que cumplió fielmente los requerimientos de Dios. Esto implicaba que la sangre del cordero también estuviera en los dinteles de cada hogar, de cada puerta. Entonces, todos aquellos que habían fielmente cumplido el requerimiento de Dios fueron librados del ángel de la muerte. Ahora, no podemos nosotros obviar o omitir o decir, pero todos los israelitas al 100% lo hicieron. A lo mejor hubieron muchos israelitas que fueron remisos, fueron renuentes al llamado que el Señor les hizo para ser librados del ángel de la muerte, pero lastimosamente no pudieron librar sus vidas porque no obedecieron fielmente a los requerimientos de Dios. Ahora, ¿qué indica esto, hermano? Cuando estamos nosotros en las filas del Señor, eso no nos asegura la salvación. Y lo que nos asegurará la salvación es que constantemente nosotros podamos fielmente cumplir los requerimientos de un Dios santo. ¿Por qué? Porque al momento de descuidar lo que Dios ha encomendado a nosotros, entonces podemos nosotros comprender que la sentencia vendrá en nuestras vidas cuando en tiempo oportuno se nos dio lo que nosotros debíamos de cumplir. Ahora, también nos dice, el ángel de Dios pasaría por alto las casas de los hebreos que tuvieran la sangre asperjada en los dinteles y en las puertas. Esta señal sería respetada. Noten esto, hermanos. Ahora, eso me abre panorama paralelo a lo que sucederá en este último tiempo. Cuando las 7 postreras plagas sean derramadas sobre la tierra, cuando la ira de Dios sin mezcla de misericordia pueda ser vaciada para la humanidad, entonces, en ese momento,
la destrucción, la devastación no tocará a ningún hijo de Dios que tenga la señal de Dios en sus frentes. Y es por eso que nosotros hacemos llamados a todas aquellas personas que nos observan por medio de este devocional, a que podamos buscar al Señor. En tiempo oportuno te he llamado, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere la muerte del impío, sino todo lo contrario, que se vuelva de su mal camino y que viva. Eso es lo que el Señor busca. Pero no lo vamos a lograr si nosotros pasamos por alto cada requerimiento que el Señor nos da para que lo obedezcamos. Entonces, esta señal sería respetada, aquella señal de sangre que simbolizaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros sacrificamos nuestra vida, nos despojamos del yo, si nosotros nos santificamos, entonces Dios pondrá esa señal en nuestras vidas para que cuando la destrucción esté azotando al impío, pase por alto por nosotros, porque tendremos aquella señal que también será respetada. Pero hay una pregunta. ¿Qué sucedería con aquellos que fueran descuidados y no reunieran sus hijos en sus casas? Noten esto, hermano. Esto también es un llamado para cada uno de nosotros, para los que son padres en específico. ¿Qué sucederá en aquel día cuando Dios... Imaginémonos, vamos a poner un ejemplo para que puedan comprenderme. En un grupo de familia, una familia que sean de 5 integrantes, padre, madre y 3 hijos. ¿Qué sucederá cuando los padres sean salvos y Dios les diga, ¿dónde están los hijos que te di? ¿Qué sucederá si ellos, por descuidados, como dice la pluma inspirada, qué sucederá cuando Dios les pregunte acerca de sus hijos y ellos por descuidados les digan que no pudieron salvarse? Entonces, ¿será que realmente cumplieron al pie de la letra cada indicación de Dios? Entonces, bueno, ustedes pueden ponerlo en los comentarios, queridos hermanos, si realmente cumplieron los requerimientos de Dios, esas familias. Dios nos libre, queridos hermanos, para los que tenemos hogares, familias, que cada uno de los integrantes de nuestra familia sea incluido en el plan de salvación. Pero ¿de quién es trabajo? En primer lugar, trabajo nuestro, para nuestra consagración individual, pero también para que podamos nosotros indicar a las demás personas para que ellos también busquen la consagración, en este caso los mismos de nuestra familia. Ahora, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué sucedería con aquellos que fueran descuidados y no reunieran a sus hijos en casas? ¿Y qué de los niños que habían nacido y se habían criado en Egipto, que creyeran que esta invitación era solo un capricho innecesario y no obedeciesen las indicaciones de sus padres y ofrecieran alguna excusa como lo hicieron los invitados a la cena de bodas? Noten esto, hermanos. Cuando nosotros recordamos la parábola de la cena de bodas, ¿qué fue lo que dijeron muchos? Comenzaron a poner excusas de que tenían algo de peso mayor para no poder asistir a esa cena de bodas. Imaginémonos, hermanos, si es aquí lo que les mencionaba anteriormente. No todos los israelitas al 100% se salvaron esa noche. Hubieron muchos primogénitos que murieron. ¿Por qué? Porque no siguieron al pie de la letra cada indicación. Recordemos que el pueblo de Israel se encontraba en una nación pagana y lastimosamente la influencia de esa nación pagana había minado los corazones de muchas familias. Hubieron familias incompletas que pasaron esa noche de angustia, de fracaso, de mortandad. Ahora, imaginémonos cuántos israelitas al siguiente día, el día de su salida, de su partida de Egipto, tuvieron que ver los cadáveres de sus mismas familias al momento de salir. Noten esto, hermanos. Esto me imagino yo en lo personal que ha de haber sido algo totalmente terrible, algo que no pudieron olvidar los familiares. Imagínense el ver los cadáveres de sus mismos hijos, los padres descuidados, los cadáveres de sus hijos que no pudieron indicarles que aquello que estaban haciendo esa noche antes no era un capricho, sino que era la voluntad de Dios. ¿Cuántos padres ahora son muy permisivos al decirle a sus o al permitirle a sus hijos que hagan muchas clases de cosas que deshonran a Dios? Y los hijos muchas veces las amonestaciones los toman como capricho de sus padres. ¿Cuál es la expresión de muchos jóvenes ahora en día cuando los padres los aconsejan? Mi papá no me deja vivir mi vida.
Él ya vivió su vida y ahora no me deja vivir a mí. Muchos jóvenes piensan de esa manera, pero muchas veces hay que ser firme con los hijos para poder también incluirlos en el plan de salvación y sobre todo hacerles ver, hacerles comprender de que lo que Dios exige no es un capricho, sino lo que Dios exige es aquello que nos librará de la muerte eterna. Así que, queridos padres, tienen un trabajo muy arduo que hacer. Y nosotros, si en momento, mi persona, si en momento ha de tener el privilegio de ser padre, tendré una gran tarea que realizar para la educación de mis hijos. Así que, queridos hermanos, que el Señor nos ayude para poder consagrarnos. Ahora, en estos casos, nada, oigan esto, hermanos, nada podría retener los juicios de Dios que habrían de derramarse tanto sobre los primogénitos de los hebreos como sobre los de los hijos de los egipcios. En aquel día, queridos hermanos, quiero que presten atención a esto. En aquel día, los juicios de Dios caerán sin distinción. Quiero poner un ejemplo muy claro. Imagínense una persona, un pastor, un dirigente, un líder que sea totalmente consagrado y que en aquel día, cuando sean derramadas las plagas, él sea librado por la misericordia de Dios, por tener la señal que será respetada, como anteriormente leíamos, pero que tenga un hijo rebelde que no quiso nunca obedecer o atender al llamado del Padre, no solamente por la santificación o por la misericordia que Dios tuvo para con el Padre, la tendrá así también con el Hijo. No. Recordemos, hermanos y amigos, la salvación es individual. De nada me servirá el esfuerzo que uno de padre esté haciendo, de nada le servirá el esfuerzo de uno de padre que esté haciendo, porque eso no propiciará que también sea salvo su hijo. La salvación es individual. Lo que sí debemos de hacer es inculcarle a los demás, en este caso los padres a los hijos, a que la salvación debe de ser el objetivo principal en esta vida. Imagínense en esto. Nada iba a poder retener los juicios de Dios que habrían de derramarse tanto en los israelitas que no quisieron obedecer, como en los egipcios que no quisieron obedecer tampoco el llamado de Dios. Ahora, ¿cuál es la condición de quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? Si en la familia hay quienes se niegan a obedecer al Señor y rehúsan observar el sábado, no recibirán el sello de Dios. No recibirán aquella señal que será respetada. El sello es una garantía divina de perfecta seguridad sobre los escogidos de Dios. El sello de Dios, la observancia del sábado, es lo que nos garantizará a cada uno de nosotros que seamos librados de la peste destructora. Y habiendo recibido, bueno, dice, el sello indica que eres un elegido de Dios, eres propiedad del Señor. Y habiendo recibido el sello de Dios, somos una posesión de Cristo y nadie podrá arrebatarnos de sus manos. Así que, queridos hermanos, queremos ser librados de todo lo que se avecina muy pronto. Queremos ser librados de los juicios de Dios. Recibamos el sello del Dios vivo. ¿Y de qué manera? Guardando fielmente los mandamientos de Dios. El cuarto sábado, que es el cuarto mandamiento, la guardanza del sábado. Así que, queridos hermanos, el Señor pueda derramar bendiciones sobre nosotros y nos haga comprender vívidamente a cada uno de nosotros que el sello exterior de Dios revelará la fe interior que nosotros manifestamos. Aquella fe que representó, que caracterizó a los israelitas en aquella noche de aflicción, esa fe que los mantuvo a salvo, esa misma fe debemos experimentar cada hijo de Dios en este último momento de prueba. Que el Señor los bendiga. Es mi mayor deseo y oración. Amén. Vamos a finalizar con una oración más. Oremos. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre hoy y por toda la eternidad de los siglos. Querido Padre, en esta hora de la mañana, queremos darle gracias por todo lo bueno que usted es con nosotros. Y ahora,
Queremos implorarle que usted nos haga comprender la importancia de buscar ese sello que nos libertará en ese momento cuando su ira sea derramada. Bendiga a mis hermanos y amigos que han presenciado, han visto este devocional, y a los que posteriormente lo han de meditar, bendígalos. En este día conduzca nuestros pensamientos, palabras y acciones para que podamos agradarle en todo sentido. Son favores y súplicas que le imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor pueda bendecirnos en este día y que el Señor pueda guiarnos en cada momento de nuestra vida. El Señor les bendiga.